Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús y a todos los amigos que nos acompañan cada día para poder seguir estudiando este último mensaje de misericordia al mundo que Dios ha dispuesto para poder salvar a la humanidad en general. Pero solamente dice los que realmente aceptan la salvación, los que realmente necesitan ser salvados en este tiempo, serán beneficiados con este último mensaje de misericordia para el mundo caído. Estamos en el estudio 197 de esta serie de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Vamos a continuar estudiando. Estamos estudiando el mensaje de justificación por la fe, como fue presentado en el Congreso de 1888 en el pueblo adventista de ese entonces. Estamos prácticamente empezando ese estudio y el primer punto que se trató en ese Congreso fue el asunto de la fe y las obras. Y hemos visto cómo Jones y Waggoner presentaron en una luz clara una presentación tan simple como para un niño se presentó este mensaje, que la salvación es enteramente por fe y gracia, que la ley solamente era un medio que Dios había provisto para que la ley pueda mostrar al pecador su vida pecaminosa como un espejo y luego pueda hacerle sentir su necesidad de salvación, su necesidad de ir a Cristo para que Cristo pueda perdonarle y justificarle y darle una vida nueva con la ley de amor en el corazón para que de allí en adelante pueda comenzar una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Ese era el mensaje que estaban comenzando a presentar en 1888, basado en el libro de Gálatas, capítulo 3, el verso 24, que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo y una vez para ser justificado por la fe. Y una vez recibido la justificación por la fe, la Biblia dice que ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo esa ley. Entonces, el mensaje demostraba de que el creyente que recibe el Evangelio, que recibe la ley de Dios, no está obligado a obedecer la ley. ¿Por qué? Porque el ser humano carnal, el ser humano pecador, el ser humano con mente humana no puede cumplir perfectamente la ley de los 10 mandamientos. Por eso Dios no mandó la ley, dice, para que el hombre pueda obedecer humanamente, sino la ley debía llevarlo a Cristo y ahí cumple su función. El único objetivo de la ley entonces era llevar a Cristo y allí cumple su función. Eso es lo que estaban presentando, pero los líderes adventistas no aceptaron ese mensaje. Los líderes adventistas, ellos creían que el ayo que llevaba a Cristo era la ley ceremonial. Allí se confundieron totalmente y no pudieron discernir claramente el Evangelio y la ley. Así que el Evangelio y la ley se complementan. La ley lleva al Evangelio y el Evangelio lleva al cumplimiento de la ley. Ese es el mensaje que la hermana White presentó en el mismo Congreso también. Pero lamentablemente los líderes como Jorge Butler, el presidente de ese entonces, Uriah Smith, también uno de los hombres más prominentes del adventismo, y todos los líderes
no aceptaron ese mensaje de la salvación por fe y gracia. Ellos decían de que la salvación es por fe y gracia, pero luego hay que cumplir, hay que obedecer la ley. Allí es donde se confundieron y se perdieron hasta el día de hoy. Quedaron en las tinieblas, dirigidos por otro espíritu. Ellos no estaban convertidos, solamente estaban viviendo la vida del adventismo en vida carnal, en mente carnal, con un corazón egoísta, sin el amor de Dios. Así quedaron hasta el día de hoy. Ese mensaje quedó rechazado. Entonces, ¿qué aconteció? Estamos en el punto en que entonces ellos quedaron como zarandeados. Pero no había, porque el zarandeo profetizado por Dios era que los fieles debían quedar a un lado, a un grupo, y los infieles en otro grupo. Pero en aquel entonces, en 1888, no se formó ese grupo de los fieles. Solamente, como todos rechazaron, quedaron rezagados fuera del camino. Y Dios sigue esperando hasta hoy para que se cumpla el zarandeo. Entonces, en este tiempo es cuando el zarandeo, tal como está profetizado, debe cumplirse. Por eso a nosotros nos interesa seguir estudiando. En el estudio anterior hemos visto dos grupos de creyentes: los que se consagran a Dios, los que luchan en oración con Dios, los que tienen una fe verdadera, y los que resisten, dice, en la crisis, las tinieblas, al espíritu del mal que quiere desviarlos a las cosas del mundo, que quiere hacerles perder la fe. Pero ellos permanecen firmes, permaneciendo en Cristo, puestos los ojos, dicen, en el autor y consumador de su fe, Cristo Jesús. Este grupo es el que va a salir victorioso y va a dar el fuerte pregón. Ese es el grupo que va a aceptar a Cristo, la luz, para iluminar el mundo. Pero el segundo grupo, la gran mayoría, que son los indiferentes, los descuidados, los que no reciben la luz y no consagran sus vidas a Dios. Ese segundo grupo va a quedar zarandeado y perderán la salvación. En Primeros Escritos, página 270, hemos leído ya en el estudio anterior, que decía: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel que se dio a la iglesia de Laodicea. Estamos viviendo en el periodo de la iglesia de Laodicea. Los creyentes son creyentes tibios, pero no todos son tibios. Hay, dice, fieles, hay sinceros, hay muchos que están, dice, clamando, están orando, dice, por las abominaciones que se cometen en medio de ella, y ellos no están conformes, dice, con la vida cristiana que tienen. Ellos tienen hambre y sed, dice, de tener la justicia de Cristo, de tener una vida santa, una vida justa, una vida obediente, una vida victoriosa, una vida que vence a su yo, vence al mundo y vence también al tentador. Ese es el corazón que tienen esas personas, y ellos conformarán, dice, el primer grupo que dará el fuerte pregón al mundo con la luz del cuarto ángel. Ahora veamos en Primeros Escritos, página 54. Dice así: muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. La diferencia que marca estos dos grupos que han estado por mucho tiempo juntos,
ahora dice son separados, son zarandeados en la crisis. El primer grupo que hace son los que reciben la luz, son los que se regocijan en la luz. Les agrada, les gusta estudiar la palabra de Dios porque reciben más conocimiento, más luz, alimento nuevo. Sus rostros, dice, brillan con la gloria, brillan con el carácter de Cristo. Y ellos son los que oran con fe al lugar santísimo donde Cristo está intercediendo. Pero el otro grupo son los descuidados, los indiferentes, que no aprecian la luz. No les gusta estudiar, solo estudian por compromiso, van a la iglesia por compromiso, hacen los cultos por compromiso, predican la teoría del Evangelio por compromiso, todo lo hacen por cumplir, porque la palabra de Dios lo exige. No hayan gusto, la palabra de Dios no es como miel, ellos están más afanados, les gustan las cosas de este mundo, les gusta estudiar las carreras de este mundo, les gusta con los conocimientos de este mundo de la ciencia, pero la palabra de Dios no les agrada, solo estudian por compromiso. Allí están los dos grupos. En la página 55 de Primeros Escritos dice: no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. Después que Él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Así que Cristo no les puede dar ningún rayo de luz porque son indiferentes, descuidados. No les agrada, no les gusta, solo por compromiso están en la iglesia. Pero a la final dice, esta multitud es una gran compañía. Fueron dejados, dice, en perfectas tinieblas. ¿Qué significa la tiniebla? La tiniebla significa no comprender, no recibir más luz nueva. Porque Proverbios 4:18 dice, la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por el estudio, la comprensión, el conocimiento de la palabra de Dios cada día se hace más claro, más agradable, más dulce, más necesario, hasta que uno llega a comprender plenamente el plan de salvación, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, que ofrece oro afinado en fuego, que es el amor y la fe, la justicia de Cristo que recibe el carácter de Cristo sin mancha, un carácter perfecto, santo, justo y bueno, y el colirio que da entendimiento, sabiduría, la mente de Cristo. Todo eso, dice, a esa gran mayoría no les agrada. Ellos solamente por compromiso lo aceptan. Entonces, ¿qué acontece? Dice, oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy al Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Pero la compañía pequeña, que permanece firme, mantienen, dice, las vestiduras de la justicia de Cristo inmaculadas. O sea, su carácter perfecto lo mantienen limpio, puro. Por eso está representado con la vestidura blanca. Blanca significa que no hay que mancharlo, hay que cuidarlo. Sigamos leyendo. Allí contemplé a Jesús, dice, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos de tu Espíritu Santo. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Así que a la final, este grupo de fieles
que se consagran, que estudian, que les gusta estudiar y que les gusta impartir ese evangelio, recibir la luz e iluminar a otros. Trabajan activamente en iluminar el mundo a los que necesitan. Ellos ahora piden a Dios el Espíritu Santo, porque ha llegado la crisis. Y exactamente estamos en el tiempo de la crisis. La crisis está comenzando, una crisis terrible, donde será difícil predicar este evangelio, difícil visitar a los enfermos, difícil viajar. Estamos ingresando a ese tiempo. Entonces, por eso necesitamos en este tiempo más que nunca estudiar y pedir el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía, para que con ese poder podamos salir, ser llevados al mundo, así como los discípulos no tenían miedo, no tenían temor, porque el verdadero creyente que ha nacido a vida nueva, que ha experimentado la verdadera conversión, que ya su vida carnal, su viejo hombre, el yo, está ya muriendo y no vive la vida carnal, sino vive la vida espiritual. Esos creyentes en este tiempo necesitan recibir la lluvia tardía. Pero para recibir la lluvia tardía necesitamos clamar a Dios para que el Espíritu Santo pueda impartirnos el amor. Porque el apóstol Juan, en el libro de Primera de Juan, vamos a leer en el capítulo 4 de Primera Juan, encontramos la siguiente declaración en el verso 18. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que tiene no ha sido perfeccionado en el amor. Así que, ¿por qué en el presente año, en esta pandemia, los religiosos han tenido miedo? Aún el que les habla también ha tenido miedo. Todos hemos tenido miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos el amor. Nos falta el amor de Dios. Por eso necesitamos pedir al Espíritu Santo. Necesitamos ser llenados del amor de Dios. Así como los apóstoles llenos del amor de Dios, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, allí nos habla. 2 de Corintios capítulo 3, el verso, podemos leer el verso 3. Encontramos allí, dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El nuevo pacto ha provisto, si nosotros aceptamos a Cristo y estamos dispuestos a nacer a vida nueva. Pero para nacer a vida nueva, dice, nuestra vida antigua, la vida vieja, el hombre viejo debe morir, así como el grano muere para dar nueva vida. Ahora, en esa nueva vida espiritual, el Espíritu Santo dice, va a escribir la ley de amor, la ley de Dios en tablas del corazón, no en tablas de piedra, dice. ¿Y qué va a acontecer? Entonces, ese verdadero creyente, prácticamente, dice, va a tener una confianza plena, dice, en Cristo. Y dirá, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Verso 6, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros
competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, el que es nacido en el nuevo pacto es competente, tiene poder, porque el Espíritu Santo ha escrito la ley de amor en un corazón nuevo de carne, no en corazón de piedra, dice. Porque el que tiene el corazón de piedra, el corazón carnal, él es del antiguo pacto, el de la letra nada más, de la letra externa, no en el corazón. Y por eso el apóstol Pablo, en el mismo libro 2 Corintios 5:14 dice ahora, porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque el hombre carnal ya murió. Y aun si a Cristo conocéis según la carne, ya no lo conocemos así. 17. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que la nueva criatura, el hombre nuevo, el que está verdaderamente convertido, el que ha nacido a vida nueva, tiene la ley de amor escrito en el corazón por el Espíritu Santo. Y ese amor es el que lo impulsa a llevar el Evangelio al mundo. No sale a predicar el Evangelio por orden de una iglesia, por orden de un pastor, de un misionero o de un líder, sino el amor es el que los lleva. Entonces ya no habrá temor, no tendrá miedo a los poderes de este mundo, no tendrá miedo a las leyes de este mundo, no tendrá miedo a las pandemias, ni a la violencia, a nada que Satanás pueda poner los obstáculos en el camino. Las montañas de dificultades dice que se retirarán, porque el amor es poderoso. El amor es Dios, el amor es Cristo. Entonces será recibir a Cristo en el corazón. A eso se llama justificación por la fe. Ahora sí, entonces, el creyente será poderoso, preparado, habilitado para dar el fuerte pregón. Esa es la lluvia tardía que más adelante vamos a leer. Así que el grupo que es zarandeado como el trigo para el granero celestial, recibe la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Porque sin el poder de la lluvia tardía no se puede salir a predicar en el tiempo difícil. ¿Y cómo sabemos que uno ya tiene el Espíritu Santo, la lluvia tardía? Ahí está, dice, en ese aliento, dice, había luz, 5 características, luz. La luz de los justos es como la luz de la aurora, la luz de la justificación por la fe. Por eso nosotros estamos estudiando, para poder conocer toda esa luz, para que Cristo nos ilumine con toda la luz de la justicia por la fe. Tendrán, dice, luz. Luego dice, recibirán poder. El Evangelio, dice, es poder de Dios para el que cree. Por el estudio de la palabra de Dios viene la fe. Y la fe da poder. Poder para vencer el egoísmo, el amor al mundo. Poder para vencer a toda la esclavitud de este mundo. Por eso, en 2 Corintios 5, 14 al 18 que dice, el verdadero creyente ya no vive para sí, ya no vive para el mundo, ya no trabaja para sí, ya no trabaja para el mundo, ya no estudia para sí, estudia para Cristo. Esa es la verdadera vida cristiana. Tercera característica, tendrán mucho amor.
El amor no se aprende, el amor se recibe de Dios como una planta de origen celestial. Cristo planta en el corazón el amor verdadero. Esa es la ley de amor escrita en el corazón por el Espíritu Santo. Ese amor lo hace poderoso. Y el apóstol Pablo dice en el mismo libro de 2 Corintios, ¿quién nos apartará, dice, del amor de Cristo? Dice, hambre, muerte, o aflicciones, o persecuciones, nada, dice. El que tiene el amor de Cristo en el corazón, que es Cristo, la justicia de Cristo, no tendrá miedo. Ahora sí Dios podrá utilizarlo como instrumento para predicar este evangelio con poder, llevar la noticia buena al mundo. Cuarta característica, tendrán gozo, es el fruto del Espíritu. Los verdaderos creyentes vivirán feliz. La vida del cielo para ellos ha comenzado en este mundo. Tendrán felicidad, gozo, alegría. El mayor sacrificio será un placer, una alegría, sufrir por amor a Cristo. Y vivirán en paz, andarán en paz, predicarán en paz. A pesar que el mundo está en convulsión, el mundo está en aflicción, el mundo está en crisis, pero el verdadero creyente tendrá paz en el corazón. Cristo es la paz. Por eso dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Se cumplirá esa promesa. Ese es el poder de la lluvia tardía. Así que necesitamos seguir estudiando para recibir más luz, para que tengamos una fe poderosa, para que nuestras oraciones de fe puedan llegar al lugar santísimo y podamos recibir la lluvia tardía. Para eso necesitamos tener nuestro vaso limpio, el cuerpo sano y limpio, la mente limpio y un corazón limpio para ser llenados con el poder de Dios. Eso es lo que va a suceder en este tiempo en el zarandeo. Eso es lo que debía haber sucedido en 1888. Pero en 1888 solamente Jones y Waggoner y Elena White recibieron luz, poder, amor, gozo y paz. Pero a la final Jones y Waggoner terminaron mal. Se desconectaron de Dios, no perseveraron. Solamente perseveraron durante 10 años. Más o menos, según la historia que vamos a seguir estudiando. Solamente quedó la hermana White. Porque la obra adventista luchó para poder apagar esa luz. Se opusieron para poder no dar lugar a que esa luz llegue al pueblo adventista y al mundo. ¿Y qué hicieron entonces? También vamos a estudiar. A estos 3 mensajeros que aceptaron esta luz, los separaron. A Elena White lo mandaron a Europa, a Australia, como exiliada. A Waggoner lo mandaron a Inglaterra. Y a Jones lo dejaron en América. Y así aquella luz, los 3 tizones se apagaron. Se cumplió lo que dijo el sabio Salomón en Proverbios. Cordón de 3 dobleces, dice, imposible que se rompa. Cuando los tizones, dice, se unen, es imposible que se apaguen. A los tizones los separaron. A los 3 cordones los separaron. Y el mensaje perdió su fuerza y la luz se apagó. Por eso hasta el día de hoy el adventismo quedó en tinieblas, quedó en incredulidad, quedó ciego. Y si un ciego guiare, dice, a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero Dios ha provisto en este tiempo
que esa luz nuevamente pueda ser recuperado. Ese pan de vida, ese maná que vino en 1888, que era Cristo. Cristo dijo, yo soy el pan vivo, yo soy el maná. Ese maná que fue rechazado, ese pan vivo que fue rechazado, los pedazos quedaron. Quedaron 7 canastas, dice 12 canastas. Es la mina de oro que nosotros necesitamos recuperar, la mina abandonada de 1888, para recibir en este tiempo la lluvia tardía, porque la lluvia tardía ya se derramó, solamente necesita recibirlo. El mensaje ya fue dado de la lluvia tardía, solo necesita ser recuperado. Por eso estamos abocados en estudiar este mensaje. Estamos ya estudiando. Ya durante mucho tiempo hemos empezado a estudiar en el mes de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos estudiando ya 10 meses. Y Dios ha dispuesto un corto tiempo de más paz. Necesitamos seguir estudiando otros 10 meses. Porque estamos casi en la mitad del estudio. Y nos resta todavía otros 200 estudios, más o menos, para terminar el estudio de justificación por la fe, para tomar una decisión y para tener toda aquella luz de la justicia por la fe. Entonces recibiremos por fe poder, recibiremos mucho amor y mucho gozo y paz para poder ser instrumentos en las manos de Dios, para iluminar el mundo con la justicia de Cristo, con el carácter de Cristo en nosotros, para poder inundar el mundo como las aguas cubren la mar. Necesitamos a Cristo, que es el agua viva, Cristo que satisface el anhelo, el deseo del corazón humano. Pero los indiferentes, la compañía, la multitud, seguirá buscando en el mundo la satisfacción. Ahora veamos esa compañía que dice Primeros Escritos, página 55. Dice así: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús lo había dejado. ¿Por qué Jesús lo dejó? Porque no apreciaron la luz. Apreciaron las cosas de este mundo. No querían disponer su tiempo, no querían sacrificar, no querían negarse las cosas que amaban de este mundo para dedicar el tiempo suficiente para recibir la luz. Pero ellos seguían postrados delante del trono, seguían en la iglesia, seguían haciendo los cultos, seguían estudiando, seguían orando. Pero dice, Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Así como Cristo a los salvos ha traído a la iglesia para que se organicen para predicar el Evangelio, Satanás también lleva adelante la obra de Dios. Trae también a los creyentes a la iglesia para utilizarlo como instrumentos en sus manos, para hacer instrumentos de maldad de las tinieblas. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía, porque ellos no sabían que Cristo los había dejado al lado del camino, zarandeados. En ella dice, en ese poder que Satanás soplaba, dice el espíritu que soplaba, había, dice, luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Esa es la diferencia. Allí están los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La compañía indiferente, descuidado, la compañía que no les gustaba recibir toda la luz, comprender toda la luz,
¿qué es lo que recibe? Satanás les va a dar luz también, porque Satanás estudia la Biblia. 6.000 años está estudiando la Biblia, tiene luz. Solo que la luz Satanás lo mezcla con el error, para confundir, para emborrachar. Satanás también hace enseñar la teoría de la justificación por la fe, mezclando con obras. Y luego Satanás, ¿qué les dará en su espíritu malo? Mucho poder. Mucho poder, ¿para qué? Para que puedan hacer milagros. Porque Apocalipsis dice que Satanás dice, aún hará descender fuego del cielo para engañar, si es posible, a los escogidos. Así que el espíritu del mal tiene luz y mucho poder. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está, no tendrán nada de dulce amor, porque no tendrán a Cristo morando en su corazón, no tendrán la ley de amor escrita en su corazón, no tendrán la fuente del amor, para que ese amor los pueda impulsar a predicar el Evangelio al mundo, a llevar la luz al mundo, a llevar el agua de vida al mundo, así como la mujer samaritana, cuando aceptó a Cristo nuestra justicia, brotó fuente de agua viva, fuente del amor, y ese amor lo llevó a llevar las buenas nuevas, a anunciar ese Evangelio a toda una ciudad, conmocionó a toda una ciudad y lo trajo a los pies de Cristo. Debemos recordar que Jesús no fue el que le mandó a predicar, el amor es el que lo llevó. Esa fuente de agua viva que recibió lo llevó a predicar el Evangelio. Fue una de las primeras misioneras. Así acontece. El que recibe el amor de Dios en el corazón, a Cristo en el corazón, la ley en el corazón, renuncia a su vida pecaminosa, a su yo, a su vida carnal, renuncia al mundo, al trabajo del mundo, al amor al mundo, a las actividades del mundo, nace como misionera, como aquella mujer samaritana. Allí está la diferencia. El que verdaderamente ha aceptado a Cristo y ha sido convertido a una vida nueva, nace como misionero. Es consagrado como ministro del Evangelio en el nuevo pacto para llevar la buena noticia al mundo. No por orden de hombres, ni por orden de iglesias, ni organizaciones, ni grupos, sino voluntariamente. Porque el amor es como fuego que le consume, dice, si es que no lleva el Evangelio. Pero si es que sale a predicar el Evangelio por el amor de Dios, sale feliz, sale gozoso y tiene paz. Y el que tiene a Cristo tiene todo. El salmista David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al verdadero cristiano nada le falta. Por eso el amor le hace dejar el mundo. Ese es el Evangelio que el joven rico no entendió. Por eso para él le pareció difícil vender sus cosas y dejar el mundo. Porque él primero quería dejar el mundo. No se puede, es difícil para el hombre carnal. Jesús le dijo, ven, sígueme. El cristiano que acepta a Cristo el llamado y sigue a Cristo, entrega su vida tal como es, una vida pecaminosa, entrega todos los afanes de este mundo y todas las ataduras de este mundo, toda la esclavitud de este mundo. Cristo es el libertador. Jesús dijo, yo soy la verdad y la verdad os libertará. La verdad, Cristo es el que liberta de las cosas de este mundo. El poder de Cristo, el amor, es el que libera del amor al mundo, de las riquezas de este mundo, de los bienes de este mundo, de los trabajos de este mundo, de las actividades de este mundo.
No es que el hombre tiene que dejar, el hombre necesita aceptar nada más, renunciar, estar dispuesto a dejar. Es la obra de Dios en el hombre. Lo que el hombre no ha podido hacer, lo que no ha podido dejar, el poder de Dios lo hace dejar. Eso es justificación por la fe. Eso es lo que la compañía que quedó en tinieblas y recibió el espíritu de Satanás, no va a tener el amor. Por eso ellos se van a aferrar al mundo, se van a aferrar al internet, a la tecnología, a la ciencia. Pero el verdadero cristiano se aferra al amor, permanece en Cristo, se mantiene conectado a Cristo. Dirán como Moisés: Señor, yo no voy a salir si no vas conmigo. Los cristianos que quedaron en tinieblas, esa muchedumbre, esos indiferentes, no tienen nada de amor, nada de gozo, nada de alegría, nada de paz. Solo vivirán con un corazón triste como el joven rico, con un corazón de ira, de cólera, de rencor, de venganza. Por eso impedirán la predicación de la justificación por la fe. Por eso se opondrán, dice, a la predicación del Evangelio de los sinceros, de los fieles. Y aún los perseguirán y los tratarán mal, los criticarán, los acusarán y los entregarán a las autoridades. Así se realizará el zarandeo en este tiempo. Estamos apenas en el comienzo, apenas estamos dando el primer paso. Todas estas cosas ya Dios nos está revelando y nosotros podremos pasar por esta experiencia. Ahora vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué acontece? Primeros Escritos, página 271. Volveremos a Primeros Escritos 271, donde la hermana Huay vio la visión del zarandeo de aquellos dos grupos, unos que recibieron el Espíritu Santo y otros que recibieron el espíritu de Satanás. ¿Qué dice ahora? Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados, éxito, con poder. Iban, dice, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, con semblantes iluminados. ¿Que venían de dónde? Dice, venían del campo. Muchas personas habían estado ligadas, dice, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Este mensaje poderoso, dice, de la justicia de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a hacer separación. Muchos esposos tendrán que dejar sus esposas, muchas esposas tendrán que dejar sus esposos, porque no aceptan este evangelio. Para ellos es escandaloso, para ellos es locura dejar los estudios, dejar su trabajo con seguro, dejar sus empresas, dejar la vida de la ciudad. Es un escándalo, es una locura. Y los hijos también tendrán que dejar a sus padres, o los padres tendrán que dejar a sus hijos que no quieren dejar los estudios. Las personas sinceras, dice, que hasta entonces habían sido impedidas de escuchar la verdad, se adherieron, se unieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes y sólo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y ésta les era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Hechos 3:19 y Primeros Escritos 271. Esa es la lluvia tardía
que después de ser zarandeado, el pequeño grupo recibe. Por eso hoy en día, antes de recibir la lluvia tardía, los fieles que reciben el mensaje de la justificación por la fe deben unirse por el amor de Dios. Deben dejar a un lado los prejuicios, los malos entendidos. Deben dejar de seguir confiando en las iglesias, en los grupos. El amor debe unirlos. Ese es el verdadero evangelio que necesitamos en este tiempo. Ahora vamos a leer en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 164, que nos dice: la obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Allí está el mensaje que necesitamos en este tiempo, nosotros y el mundo necesita. La obra que no se ha hecho en tiempo de paz y prosperidad y libertad religiosa, ahora tiene que hacerse, dice, en tiempo de terrible crisis, con el poder de la lluvia tardía. Por eso necesitamos urgente terminar de estudiar el mensaje de la justificación por la fe. Por eso los hermanos y hermanas que están compartiendo con nosotros, no se dejen llevar por las tinieblas, por la incredulidad, por los afanes de este mundo, por los hermanos, por las familias que no nos dejan. Dejadlos a ellos. Hay que estudiar. Ahí tenemos los libros que la hermana Juárez escribió. Hay que volver a estudiar Camino a Cristo, Fe y Obras, Discurso Maestro de Jesucristo, Hechos de los Apóstoles, Deseado de todas las gentes, Conflicto de los siglos. Esos son los libros que nos hablan directamente de la justificación por la fe. Necesitamos estudiar los 4 tomos de Elena White sobre 1888 de justificación por la fe, que ahora nosotros estamos comenzando a estudiar, estamos en pleno estudio. Estudien, hermanos, por lo menos los 7 libros y todos los sermones ya publicados de Jones y Waggoner. Allí están los libros del Pacto Eterno, Lecciones sobre la Fe, Libres para Siempre. Necesitamos estudiar el libro de Gálatas, el libro de Romanos de Jones y Waggoner, el Evangelio de Romanos y Gálatas, la perfección, el camino a la perfección cristiana. Todos aquellos libros, hermanos, consigan y estudien, para que la luz nos ilumine y nuestra fe sea poderosa y podamos recibir la lluvia tardía con mucho amor, gozo, paz y alegría, para ir a proclamar este Evangelio en este tiempo difícil. En esta crisis de la pandemia que empezó, no hemos podido predicar el Evangelio porque necesitamos la lluvia tardía. Estamos entrando a la crisis y tiene que predicarse, dice, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Los poderes de este mundo van a imponer las leyes prohibitivas. Ya nos están anunciando que va a venir la ley de las vacunas. El que no tiene las vacunas no podrá movilizarse, no podrá predicar el Evangelio, no podrá visitar a los enfermos. Pero los que reciban la lluvia tardía, la luz, el amor, ellos sí podrán. Así como los discípulos, el poder de Dios los liberaba aún de la cárcel. Ellos no tenían miedo. Ellos seguían predicando. Pablo, aún con cadenas, siguió predicando, feliz, contento, en paz. No le faltaba nada.
Esa es la vida cristiana que necesitamos en este tiempo. Terminemos de leer este párrafo de Joyas, tomo 2, 164. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. La conformidad al mundo, el trabajar para el mundo, el estudiar en el mundo, el vivir en el mundo, nos ha hecho callar y retener este mensaje. Pero ahora dice, tenemos que proclamarlo en el tiempo de más fiera oposición de los enemigos de la fe. En ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya fe, dice, ¿qué acontecía? Cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciarán a su fe. Así que en ese tiempo difícil de predicar, la clase superficial, esa gran mayoría que han sido zarandeados, abandonarán su fe. No dice que abandonarán la iglesia, no dice que abandonarán los cultos matutinos vespertinos por el Zoom, no dice que abandonarán el predicar la teoría, no dice que abandonarán las ceremonias, sino que abandonarán la fe. Ya no tendrán esa fe verdadera en Cristo, porque rechazaron a Cristo nuestra justicia. Ahora confían en aquel poder que los ha engañado, confían en el mundo, confían en su trabajo, confían en su empresa, confían en su dinero, confían en su profesión, en su estudio, confían en su vida en la ciudad, confían en sus mansiones, en sus casas, pero no saben que Satanás los va a esclavizar, los va a encarcelar en sus casas, no podrán salir. Ese es el mensaje que necesitamos comprender en este tiempo. Que Dios pueda bendecir estas palabras. No son palabras de hombres, son palabras de Dios que tienen que ir con poder al mundo. Ahora vamos a leer en Servicio Cristiano, página 63. ¿Qué luz tenemos allí? En la última obra solemne se ocuparán pocos hombres grandes. Ellos son orgullosos, independientes de Dios, y el Señor no puede usarlos. Dios tiene fieles siervos que en el tiempo del zarandeo y de la prueba aparecerán en las escenas. Como las estrellas en la oscuridad, comenzarán a brillar. Ahora vamos a leer en Servicio Cristiano, página 314. Dios siempre reveló a su pueblo, a sus hijos sinceros, pero el mundo quedará en tinieblas. La clase superficial, los que aman el mundo quedarán en tinieblas, no podrán entender esta luz. Dice así: el gran derramamiento del Espíritu de Dios, que ilumina toda la tierra con su gloria, no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Más claro que esto no puede haber, hermanos y hermanas. Mientras el pueblo de Dios no esté iluminado con la luz de la justificación por la fe, con la luz del mensaje a la iglesia de la Odisea, con la luz del santuario, con la luz de los 3 mensajes angélicos, con la luz de la ley de Dios, no vendrá el derramamiento del Espíritu Santo, no podrán recibir, dice, la lluvia tardía. Aunque la lluvia tardía se está derramando y otros estarán recibiendo, pero ellos, dice, los que no están iluminados completamente, no podrán recibir. Cuando nos hayamos consagrado plenamente, de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá con un derramamiento sin medida del Espíritu Santo. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios.
La primera condición es ser iluminado con la luz de la justificación por la fe. Por eso es que nos urge la necesidad de seguir estudiando. La segunda condición es, dice, cuando nos hayamos consagrado plenamente de todo corazón al servicio de Cristo. En otras palabras, para consagrarnos como los sacerdotes se consagraban al santuario, para consagrarnos al servicio de Cristo, al trabajo de Cristo, al negocio de Cristo, a trabajar activamente para Cristo, no podremos, dice, recibir en gran medida el Espíritu Santo. Pero la gran pregunta que necesitamos hacernos es, para consagrarnos a trabajar activamente para Cristo, necesitamos renunciar el trabajo de este mundo, la comodidad de este mundo, estudio de este mundo, las profesiones de este mundo, la vida de este mundo. Necesitamos renunciar, porque Jesús dijo claramente, no se puede servir a dos señores. Nos engañaríamos sirviendo a dos señores. O el mensaje del testigo fiel dice, no podemos ser tibios. O el mensaje del santuario dice, no podemos ser incrédulos como los israelitas sin ser consagrados al santuario. El que se consagra al santuario no puede vivir para el mundo. Los sacerdotes no podían ni siquiera tener un pedazo de terreno para cultivar. Ellos estaban totalmente dedicados al servicio de Cristo del santuario. Estamos en ese tiempo. Tenemos que tomar decisiones. El hombre no puede hacer nada, el pecador, solo reconocer su condición y tomar la decisión. Decir, Señor, no quiero más servir a Satanás, ni al mundo, ni al yo, no quiero más confiarme en mí mismo. Porque por lo menos en esta pandemia he aprendido que el hombre no puede hacer nada. En esta pandemia ni los profesionales no han podido ejercer su profesión, ni los estudiantes han podido estudiar, ni los religiosos profesos han podido ir a las iglesias, ni los pastores, líderes, ni los maestros no han podido visitar a los enfermos. Qué triste historia del cristianismo moderno. Nosotros necesitamos ser liberados de todo eso. Ahora vamos a leer en Primeros Escritos en la página 33 antes de terminar este estudio de esta noche. Fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Ahora sí llega el tiempo de persecución. Los falsos creyentes, las iglesias nominales y adventistas nominales se opondrán. Vi guerra, hambre, pestilencia, grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males, el hambre, la pestilencia, la confusión y todos los fenómenos naturales. Exactamente, la crisis está conformado por eso. Esa es la crisis que nos espera. Habrá hambre en la tierra, hambre de pan material y hambre de pan espiritual. Los religiosos están de hambre porque han recibido un falso evangelio, una falsa justificación por la fe. Pero también hay hambre de pan material en el mundo. Pero Cristo puede darnos los dos panes, pan espiritual y pan material. Habrá pestilencia, enfermedades desconocidas en este mundo. El mundo religioso y el mundo
incrédulo e impío sufrirán las consecuencias de las enfermedades, de las dolencias, porque el mundo está envenenado. La alimentación ha envenenado al mundo. La ciencia, la tecnología también ha destruido al mundo. La educación del mundo también ha destruido. La economía del mundo también está destruyendo. Habrá enfermedades incurables, desde cánceres, tumores, leucemias, quistes. Habrá enfermedades como incurables, como reumatismo, artritis, enfermedades como la diabetes incurable, hígado graso y todas las enfermedades. Y habrá confusión en la tierra y habrá violencia. En ese tiempo se derramará la lluvia tardía. Para ese tiempo ya el zarandeo debe ocurrir ya, porque solamente los que permanecerán firmes en ese tiempo serán los fieles. La gran mayoría será dejado fuera del camino. Y los impíos, dice, se opondrán contra los fieles. Primeros Escritos, página 85. Con esto terminamos. Esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las 7 plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan las plagas, mientras Cristo está en el santuario intercediendo. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz del fuerte, para dar poder a la voz del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Así que la lluvia tardía se derramará ¿sobre quiénes? Para preparar a los santos, no a los pecadores. Por eso el pueblo de Dios es santo. No vive una vida pecaminosa. Vive una vida santa, perfecta y justa. Estamos en ese tiempo, hermanos. Así que estamos en el corto tiempo de angustia, en el tiempo donde este mundo será llenado de aflicción y habrá guerra biológica, las naciones se airarán. Pero Dios va a mantener en jaque, dice, hasta que el Evangelio sea predicado con poder y se termine, dice, el sellamiento y vendrá, dice, las 7 postreras plagas, el tiempo de la angustia de Jacob. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Mañana continuaremos este estudio del zarandeo y necesitamos estudiar sobre el sello de Dios. Los fieles serán sellados con el sello de Dios y los infieles, la gran mayoría de indiferentes, recibirán la marca de la bestia. Oremos al Señor para que Dios permita seguir estudiando. Amén.